Dijimos en el bloque anterior que no solamente el Estado es el que desarrolla la función administrativa que es regulada por el derecho administrativo que tiene esas fuentes básicas a las que hice mención. ¿Por qué? Porque existen fenómenos de descentralización, tanto de tipo político como de tipo funcional, que originan otros sujetos públicos a diferencia del Estado. Y vamos a analizar este doble orden de fenómenos de descentralización. Un fenómeno, el primero de ellos, el fenómeno de descentralización política, supone que a partir de la existencia del Estado, que es un nivel de gobierno, existen otros niveles de gobierno. Esto, claro, depende de la constitución que se ha dado cada país. En el nuestro, como ustedes saben, a partir de 1853 y luego de una larga historia de desencuentros y peleas entre las provincias que originaron el Estado argentino, nosotros nos dimos la forma federal, y la forma federal justamente es el típico caso de descentralización de tipo político. O sea, a partir de la existencia del Estado Nacional existe otro nivel de gobierno, que es el nivel de gobierno provincial, que supone la existencia de un sujeto que también va a desarrollar funciones administrativas y se va a organizar cada uno de estos sujetos que conforman el Estado Nacional, que no son otras cosas de las provincias, por los poderes, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, y dentro del cual van a desarrollar función administrativa. Esa función administrativa referida a qué materias, a aquellos asuntos, a aquellos propios que se han reservado las provincias, porque la génesis del Estado argentino, del Estado Nacional, es justamente que las provincias han preexistido al mismo, y en un momento dado, a través de ese pacto federal de 1853, en que se plasma en nuestra Carta Magna, han delegado determinados asuntos, determinadas materias, poderes en la terminología que utilizó el constituyente para conformar el Estado Nacional, pero otros se los han reservado, y consiguientemente va a haber materias de administración, amplias materias de administración reservadas a las provincias y que ellas van a desarrollar. Y consiguientemente existe un bloque de principios y un bloque normativo que forman parte del derecho administrativo que va a regular esas administraciones provinciales. De ahí que muchos digan, no, tal vez con un sentido exacto, a veces se presta confusión, que el derecho administrativo es preponderantemente local. Esto es válido en la medida que entendamos que existe, sí, todas materias de administración, aquellas que se han reservado a las provincias para poder cumplir sus cometidos y que son reguladas por el ordenamiento local. Amén de aquel ordenamiento que rige el desarrollo de la actividad administrativa en las materias que han sido delegadas y consiguientemente son propias del Estado Nacional. Siempre teniendo en cuenta que existe una supremacía constitucional, que es la que surge del artículo 31 de la Constitución Nacional, cuya lectura les recomiendo para que se las graben en definitiva a fuego, porque ahí establece que los gobiernos de provincia, las provincias deben respetar como el ordenamiento básico la Constitución Nacional, las leyes que dicte el Congreso, aquellas leyes constitucionales que sean su consecuencia, y los tratados con las potencias extranjeras, o sea, con los estados extranjeros. Es el ordenamiento básico que deben respetar las provincias, pero las provincias, a su vez, como lo establece el artículo 5 de la Constitución, pueden dictar su propia Constitución, organizar sus instituciones, eso sí, cumpliendo ciertas directivas básicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que adopten la forma representativa y republicana de gobierno, que es la forma que ha sido consagrada como la única posible dentro de la Constitución Nacional. Y así, entonces, las provincias son sujetos que no son soberanos, porque en realidad reconocen un nivel de gobierno superior, que es el nacional, pero sí es un nivel de gobierno, y por eso se habla de que las mismas tienen autonomía.
¿Qué es esto de la autonomía? La autonomía se diferencia de la soberanía. La soberanía es propia del Estado nacional en razón que supone la ausencia de un poder superior tanto en lo externo sobre lo externo. O sea, supone la independencia hacia lo exterior, la soberanía hacia lo interior. El nivel de gobierno provincial no lo tiene, sino que tiene autonomía. Y la autonomía puede ser visualizada desde 4 aspectos. Un aspecto de tipo institucional, un aspecto de tipo político, un aspecto de tipo administrativo y un aspecto de índole económico-financiera. Esos 4 aspectos con relación a las provincias se dan porque la autonomía institucional supone la facultad de poder darse su propio estatuto fundamental, su propia carta fundamental. Precisamente el artículo 5 de la Constitución Nacional le reconoce a las provincias la facultad de dictar su propia constitución, darse sus propias instituciones respetando, ¿cierto?, esos principios lamentables de la forma representativa, o sea, que siempre informado por la forma representativa y republicana de gobierno. Tienen autonomía política. La autonomía política supone la facultad de elegir sus propias autoridades a través del voto popular. Tienen autonomía administrativa en el sentido de que tienen un cúmulo, un conjunto de materias de administración que pueden desarrollar, regular, gestionar por sí mismas. Y tienen también autonomía en lo económico-financiero, que significa la potestad de establecer por sí misma recursos tributarios, sean impuestos, sean tasas, sean contribuciones. Y en nuestro sistema, a su vez, presenta la particularidad de que el fenómeno de descentralización política no se reduce a la existencia de la provincia, sino que va más allá, porque dentro de cada provincia existe un segundo nivel de gobierno que es el que está dado por los municipios, o municipios o comunas, como es en la organización de la provincia de Santa Fe o en otras provincias reciben distintos nombres, por ejemplo, municipios de primera o segunda categoría, que son los equivalentes relativamente a los municipios o comunas, como ocurre en la provincia de Entre Ríos. El nivel municipal ha tenido una vida azarosa en el sentido de que muchas veces no se lo ha concebido a lo largo de la historia como un fenómeno de descentralización política, sino como un fenómeno de descentralización de tipo funcional. ¿Y qué significa esta diferencia entre fenómeno de descentralización política de un fenómeno de descentralización funcional? Los fenómenos de descentralización política pueden visualizarse, digamos, de modo vertical. Existe un nivel de gobierno superior y se generan otros niveles de gobierno. Los fenómenos de centralización funcional no originan sujetos autónomos, sujetos públicos autónomos. Lo que originan son los denominados sujetos públicos autárquicos. Es connatural al fenómeno de descentralización funcional la noción de autarquía, a diferencia de que la noción de autonomía es propia de los fenómenos de descentralización política. La autarquía supone crear un nuevo sujeto de derecho, un nuevo sujeto público, pero para que desarrolle un específico cometido, un cometido singular o algunos cometidos singulares que son propios de los cometidos que en general tiene asignado ese nivel de gobierno. Y justamente se crean estos sujetos particularizados, estos entes autárquicos, denominados genéricamente, porque se entiende que es un modo organizativo más conveniente para la mejor prosecución de un objetivo particular o algunos objetivos particularizados o cometidos que se le asignan a ese sujeto. Haciendo esta aclaración, con relación a el nivel municipal, a lo largo de la historia hubo una tensión y muchas veces se lo caracterizó como meras descentralizaciones de los poderes locales, vale decir, de las provincias, y consiguientemente dentro de esa noción de autarquía se creaban sí para un mejor cometido de intereses locales, pero no se le reconocían notas de autonomía. Acá hubo una larga evolución que se dio tanto en el ámbito de la jurisprudencia como en el constitucionalismo provincial,
Y se llega a la reforma de 1994, en la cual se consagra la autonomía municipal, porque el artículo 5 de la Constitución Nacional, ya en su redacción originaria, en 1853, le impone a las provincias que establezcan su régimen municipal, pero no establecía cómo. Ahora, con el agregado que se introdujo a la Constitución en el artículo 123, se establece que las provincias deben organizar reitera la obligación de organizar su régimen municipal y establece que deben organizarlo estableciendo los alcances de los 4 aspectos de la autonomía que le he señalado: la autonomía institucional, política, administrativa y económico-financiera, quedando dentro de la facultad de cada provincia dictar a través de su constitución, organizar básicamente el régimen municipal, pero respetando estas notas de autonomía. Claro está que no se establece un molde único, sino que cada provincia a través de su constitución, dentro de lo razonable, organizará de esa manera el régimen municipal, sin dejar de señalar que hay algunas constituciones, como por ejemplo la de la provincia de Santa Fe, que data de 1962, que está medio camino en su organización municipal porque, o si se quiere, no cumple totalmente esta manda constitucional, en razón, al menos en mi opinión, de que sí reconoce una autonomía política, sí reconoce una autonomía administrativa y limitadamente una autonomía en lo económico-financiero, pero no reconoce, por ejemplo, la autonomía institucional, porque justamente la organización fundamental no se la da cada municipio, o no se la dan los municipios a través de una facultad de dictar su propia carta orgánica, sino que la organización está dada por la legislatura de la provincia a través del dictado de la Ley Orgánica de Municipalidades o de la Ley Orgánica de Comunas, de acuerdo a la extensión demográfica de cada núcleo poblacional, y haciéndose el distingo, ya sea poblaciones que superen los 10.000 habitantes o poblaciones que sean inferiores a 10.000 habitantes, es un doble régimen, pero siempre ese régimen está estructurado a partir de la norma de la Constitución y de las normas de la legislatura provincial. Con la ya aclaración o el distingo entre entes autárquicos y entes autónomos, como les decía, tanto en el orden nacional como en el orden provincial o incluso en el orden comunal, ese fenómeno de centralización funcional se da porque, amén de la administración central, existe una administración descentralizada, y esa administración descentralizada justamente se da a partir de la creación de sujetos a los que se le atribuye competencia para desarrollar determinados cometidos que implican desarrollo de actividad administrativa, de función administrativa, y se lo hace con un criterio de especialidad tendiente a procurar que justamente se crea un sujeto diferenciado del Estado o de la provincia o de la municipalidad para que mejor pueda desarrollar esos cometidos, dotándolo de un patrimonio propio y de las facultades necesarias para ello. Vale decir que, resumiendo entonces, la actividad administrativa es desarrollada por el Estado Nacional o a través de su administración o sus entes autárquicos y por la provincia a través de su administración y los entes autárquicos que surgen, que son creados por la misma, y a su vez por los municipios o las comunas a través de su administración, y también los entes autárquicos que pueden crearse que existen en menor medida que los relativos a los 2 niveles de gobierno superiores, pero existen, que también pueden darse en el orden municipal. Ahora, la función administrativa se manifiesta a través de formas jurídicas. Esas formas jurídicas pueden ser hechos jurídicos o actos jurídicos, o también pueden ser actos o hechos no jurídicos en el sentido que son actos o hechos que no son relevantes. Hay veces que esa actividad se manifiesta a través de actos. ¿Qué significa actos? Actos en un sentido jurídico. Significa declaraciones, exteriorizaciones
de voluntad, de conocimiento, de juicio, que van a provocar efectos jurídicos. ¿Y por quién van a ser dictados? ¿De dónde van a emanar esos actos? Van a emanar de las personas jurídicas públicas a través de los órganos que tienen competencia dentro de las mismas para formular este tipo de declaraciones. Otras veces, estas declaraciones no existen, sino que existen comportamientos materiales u operaciones técnicas que, cuando revisten consecuencias jurídicas de producirse, son los denominados hechos administrativos. Entonces podemos distinguir, por un lado, actos, en general, actos de la administración, que responden a esas características, exteriorizaciones de un proceso intelectivo que supone una declaración cuyo contenido puede ser de decisión, pero también puede ser contenido de conocimiento o puede ser contenido de opinión o de juicio, y aquellos que suponen comportamientos materiales u operaciones técnicas que sí tienen, le vuelvo a reiterar, en algunos casos significación jurídica, y por eso se los denomina hechos administrativos. Vamos a atenernos a los primeros. Básicamente, los actos de la administración pueden distinguirse en 4 grandes tipos. Por un lado tenemos los simples actos de la administración. Por otro lado tenemos los actos administrativos, una noción fundamental que hay que tener presente en el estudio del derecho administrativo, los contratos administrativos y finalmente los reglamentos, que también son actos de administración, que, como vimos, presentan la particularidad también que son fuentes de derecho administrativo, en cuanto son formulaciones genéricas y abstractas. Ya hemos visto sobre los reglamentos, vamos a detenernos fundamentalmente en el análisis de lo que son los simples actos de la administración, los actos administrativos, los contratos administrativos, y luego lo vamos a distinguir de los que ya hemos referido también, que son los hechos administrativos. Los actos administrativos es una de las especies más importantes de los actos de la administración, y a través de los cuales se va manifestando, se formaliza la actividad administrativa, que, si bien hay distintas denominaciones en la actualidad, podemos decir que se es relativamente conteste en cuanto a que se trata de declaraciones unilaterales dictadas en ejercicio de función administrativa, que presentan la particularidad de que los efectos jurídicos son directos, son efectos inmediatos e individuales, percuten en la esfera jurídica de un particular, lo que no significa que simultáneamente puedan estar percutiendo en distintas esferas jurídicas, en algunos casos los particulares, pero esa es la característica. No es una formulación genérica, como en el caso de un reglamento, sino que va a producir efectos individuales, efectos directos, en forma inmediata. Esos son los actos administrativos. Y esa declaración puede tener, en muchos casos, se podría hacer incluso decir en el mayor número de los casos, implica una declaración de decisión, una declaración de voluntad. Se ordena, se dispone, se materializa una directiva, se reconoce un derecho, pero no siempre puede ser una decisión. A veces significa una declaración de conocimiento, cuando se atesta, por ejemplo, la existencia de una realidad, cuando es un acto que, por ejemplo, la emisión de un determinado tipo de certificado, un certificado registral. Ahí se está haciendo una declaración que se atesta la existencia de una realidad. Y otras veces puede ser esa declaración tener un contenido de juicio, de opinión, cuando, por ejemplo, se efectúa una valoración de tipo técnico, jurídico, y se emite esa declaración, la emisión, por ejemplo, de un certificado de buena conducta u otro tipo de certificado que implica una valoración, trascendiendo el segundo caso que les dije, que era simplemente la atestación de la existencia de una situación, de una realidad. Acá hay una valoración y hay un resultado de esa valoración. Esos son los actos administrativos. El simple acto de la administración
por el contrario, como le decía, son actos preparatorios de estos actos administrativos que no producen efectos jurídicos directos e inmediatos. Son los clásicos dictámenes, son los pareceres que van conformando la voluntad administrativa que va a terminar manifestándose en un acto administrativo, en el cual los actos administrativos son dictados por los denominados órganos activos, o sea, aquellos órganos que dirigen, proponen, y los simples actos de la administración son aquellos actos de tipo consultivo, que son preparatorios de la voluntad administrativa. Y también tenemos otra de las formas de la manifestación de la actividad administrativa dentro de esta categoría de actos de la administración, que son los contratos administrativos. Los contratos administrativos participan de la noción genérica de contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades jurídicamente relevante, o lo que es lo mismo, varias personas, por lo menos dos, se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad que va a regular sus derechos. Es un medio para satisfacer los intereses tanto de uno como del otro. Dentro de los contratos pueden darse contratos entre particulares, en los cuales se enlazan y cumplen la función, el contrato de, a través de ese acuerdo de voluntades jurídicamente relevante, satisfacer ambos intereses. Esos son los contratos regulados por el derecho privado. O sea, acá hay, como les decía al comienzo de la clase, intereses en juego. Los intereses en juego son de par igual jerarquía. Pero a veces también la administración necesita, para cumplir sus cometidos, celebrar contratos con particulares. Y en estos casos ya los intereses son diferentes en su jerarquía, porque por un lado se enlaza el interés público, cuya satisfacción persigue el Estado o el sujeto público que realiza la contratación, y por el otro lado el interés del particular. Hay que procurar que se satisfagan ambos intereses. Pero entonces el régimen es un régimen diferente, porque acá sí se empieza a campear, se empieza a evidenciar esas relaciones propias del derecho público, en la cual se da una suerte de supremacía en razón de que es necesario satisfacer el interés público a veces, poniéndole ciertas limitaciones o imponiéndole ciertos sacrificios al interés particular, sin por supuesto degradarlo ni desconocerlo, y llegado el caso, si se lo sacrifica parcial o totalmente, reconocerle una indemnización al titular de ese interés restringido o sacrificado. Y acá en los contratos administrativos, que entonces ¿qué son? Acuerdos de voluntades que se celebra entre un sujeto público en ejercicio de función administrativa y un particular, o a veces entre otro sujeto público. De estos contratos surgen los denominados régimen exorbitante o las denominadas cláusulas exorbitantes. ¿Qué son estas las cláusulas exorbitantes que se hablan de los contratos administrativos? Digamos, son cláusulas o términos que tienen estos contratos que, si estuvieran en un contrato de derecho privado, serían ilícitas porque serían abusivas o por lo menos serían inusuales. Pero acá son perfectamente válidas, y justamente son válidas porque se explican en razón de que propenden a la satisfacción del interés público, que se enlaza en la particular contratación con el interés particular. Ejemplos de ello. Hay numerosos ejemplos. Por ejemplo, la posibilidad que tiene la administración de modificar el objeto del contrato o el contenido o extensión de la prestación, o sea, lo que debe dar o lo que debe hacer el contratante particular a lo largo del contrato, y que implica una modificación cuantitativa al menos de la que originariamente se obligó el contratante particular frente a la administración. Por ejemplo, en un contrato de obra pública, en un contrato de concesión de servicio público,
en un contrato de concesión de obra pública, en cualquiera de estos contratos se puede dar se va a manifestar esta posibilidad de exigir una variación cuantitativa del objeto. ¿Qué significa? Que en el curso del contrato se le puede decir al contratista, a la administración, haga más de lo que contratamos o haga menos de lo que contratamos, por supuesto dentro de ciertos límites, porque esta posibilidad de mutabilidad, de cambio, no es absoluta, sino que ante todo no se le puede exigir una modificación que desnaturalice o haga irreconocible el contrato originario. Y por otra parte, tiene que estar dentro de ciertos límites cuantitativos en función de lo presupuestado originariamente. O sea, le puede exigir que haga un 20% más, concretamente, por ejemplo, en materia de obra pública, del volumen de obra originariamente contratado, o un 20% menos. Obviamente que si se le exige más, se le tendrá que pagar por el plus que se le exige, pero es una obligación que tiene el contratista de aceptar estas modificaciones, pese a que no estaba que modifican lo originariamente acordado. Otra facultad que tiene la administración es que en determinados casos puede resolver el contrato. ¿Qué significa? Decir, bueno, extinguimos el contrato sin que exista incumplimiento por parte del cocontratante particular. Cuestión que es inconcebible dentro de un contrato privado, porque en un contrato privado solamente podrá resolverse por incumplimiento de una de las partes, la otra podrá procurar su incumplimiento y llegar a procurar su cumplimiento, o bien procurar la resolución del contrato, o bien se extinguirá si hay común acuerdo entre las partes, se celebrará un acuerdo que lleve a la rescisión del contrato, pero nunca por voluntad de una de las partes sin que medie incumplimiento de la otra, casi por razones que meritúa la administración, entendiendo que es oportuno, conveniente, en orden a la satisfacción del interés público, resolver un contrato, lo resuelve sin que medie incumplimiento de la otra. En ese caso, claro está, le va a estar perjudicando, va a estar ocasionando un perjuicio, y como les decía, si bien prevalece el interés público, cuando se sacrifica, se ocasiona un perjuicio a un interés particular en razón del interés público, en ese caso va a tener que reconocerse la condigna indemnización en favor del titular del interés restringido o el interés sacrificado. Otra particularidad que presentan los contratos también de la administración es que hay una regla fundamental tradicional en los contratos regidos por el derecho privado, es que los efectos de los contratos solamente alcanzan a las partes que intervinieron. Obviamente, si yo celebro un contrato con un particular, no puedo pretender proyectar efectos, establecer en principio generarle obligaciones a un tercero que no participa en este acuerdo de voluntades. Con relación a los contratos administrativos, esto no se da. Y no se da por una razón muy fácil de visualizar. Si el Estado está persiguiendo el interés público, en muchas ocasiones, al contratar va a ser que necesariamente ciertos efectos de esos contratos recaigan sobre particulares que no son el particular con quien la administración contrata. Piénsese, por ejemplo, en un contrato de concesión de servicios públicos en el que se pacta la tarifa entre la administración y el concesionario del servicio público, pero esa tarifa, que va a tener que ser pagada por los particulares, por los que van a ser usuarios de ese servicio, obviamente produce efectos respecto de sujetos que son terceros, ajenos a ese acuerdo de voluntad. Los contratos administrativos, por otra parte, presentan una particularidad, que es la de que en cuanto al modo de selección del cocontratante, o sea, el sujeto que elige la administración para contratar, no es un sujeto que lo elija como puede ocurrir en un contrato privado, libérrimamente. Yo puedo contratar con el que se me antoje, puedo equivocarme o no, pero contrato con el que se me antoje. En cambio, la administración no. La administración, y esto es un principio que toda la actividad de la administración debe desarrollarse a través de determinados procedimientos,
Procedimientos que se justifican para, por un lado, que se vaya conformando la voluntad que va a terminar, ya sea en un acto administrativo o en un contrato administrativo, se vaya conformando adecuadamente sobre basamentos técnicos, a que a su vez estos procedimientos van a permitir controlar cómo se ha desarrollado la actividad administrativa, y dentro de los procedimientos esenciales, dentro de los múltiples procedimientos esenciales que se dan en la actividad administrativa fijado por el ordenamiento jurídico, está los procedimientos de selección del contratante. Y el procedimiento de selección de contratante madre básico es la denominada licitación pública. O sea, un procedimiento que permite compulsar ofertas entre distintos postulantes que quieren contratar con la administración para lograr, en definitiva, adjudicar la contratación a aquella oferta que sea la más conveniente, dando transparencia a todo el actuar administrativo y en un procedimiento en el cual están presentes el principio de publicidad, el principio de contradicción, vale decir que la administración va controlando las distintas ofertas, pero permite también que los oferentes se impugnen entre sí, y eso coadyuva a que ella mejor controle en orden a arribar a la decisión cuál es la oferta más conveniente y consiguientemente adjudicarlo, y también el principio de igualdad, o sea, un tratamiento igualitario para los distintos oferentes. Este es el procedimiento básico. Hay variantes de este procedimiento, como puede ser la licitación privada, el concurso del precio, y solamente puede contratarse directamente en situaciones excepcionales, o sea, situaciones en las que razonablemente esté justificado que se pueda apartar de estos procedimientos, ya sea por razones de urgencia que impidan realizar un procedimiento licitatorio o por otras circunstancias excepcionales, como por ejemplo que haya un único oferente, en el caso que este oferente tuviera el privilegio derivado de una patente de invención o otras circunstancias similares, pero que ya le digo, la contratación directa es la excepción. Así, resumiendo entonces, las formas jurídicas a través de las cuales se desarrolla la actividad administrativa son los actos administrativos, los simples actos de administración, los contratos administrativos y, como vimos, también los reglamentos que son actos que, si bien tienen un contenido normativo que materialmente lo podríamos identificar con la función legislativa desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista formal, son actos de la administración. Lo que pasa es que se diferencian de los actos administrativos en que no producen efectos individuales y directos, sino que son formulaciones genéricas y abstractas, y se diferencian de los contratos en que son unilaterales. Los reglamentos son unilaterales, o sea, basta la manifestación de la voluntad para que advengan de modo completo al mundo jurídico, para que existan, al igual que los actos administrativos. En eso sí tienen una característica común, la unilateralidad, a diferencia estos dos de los contratos, no, en que son bilaterales, o sea, para que advenga el acto tiene que haber el concurso de dos manifestaciones de voluntad, un acuerdo de voluntades, que es lo característico del contrato. Los simples actos de administración que les mencioné, en cuanto a actos también de la administración, presentan generalmente la característica de la unilateralidad, pero no producen efectos hacia el exterior, son formativos de una voluntad que recién cuando se dicte un acto administrativo o bien un contrato administrativo, se celebra un contrato administrativo, recién van a producir efectos hacia el exterior. Por eso estos simples actos de administración, como son los dictámenes, no son impugnables. Finalmente, en esta prieta síntesis de los contenidos vamos a hacer alguna referencia al elemento personal con que cuenta la administración para poder desarrollar la función administrativa. Y acá entramos al análisis de los agentes de la administración pública. Hay dos modos básicos los cuales se puede la administración obtener el concurso de la prestación personal de los sujetos. Uno es a través de lo que se denominan las cargas públicas. Las cargas públicas, ¿qué son? Son imposiciones legales
que se establecen con relación a los administrados, que los administrados deben obligatoriamente realizarlas y que implican coadyuvar al desarrollo de la función administrativa en distintos aspectos. Por ejemplo, una función pública, una carga pública sería el hecho de la obligación de prestar el concurso personal para a veces actuar, digamos, como presidente de mesa, funcionario o con funciones electorales en los comicios. En otras épocas se establecían algunas otras prestaciones. El típico caso del servicio militar, hoy derogado, era una carga pública, o sea, una imposición legal que se refería al desarrollo, se vinculaba al ejercicio de la función administrativa, la función de defensa, y que era obligatorio. Y que como obligatorio y como importante restricción a la libertad que es esencialmente transitoria. El otro modo es vincularse a través de la relación de empleo público. La relación de empleo público supone, salvo los casos de los contratados o personal transitorio, supone una relación estable que se establece entre los sujetos para poder, con un sujeto público para, de modo profesional o habitual, prestar su actividad y desarrollar las funciones públicas. Se distinguen dentro de los agentes de la administración dos grandes categorías de agentes. Por un lado los funcionarios y por el otro los empleados. Funcionarios serían aquellos que ocupan los cargos directivos, los cargos máximos son los que tienen las facultades de decisión, de proposición, de dirección, que ejercen las facultades máximas jerárquicas con relación a la resto de la estructura. Y los empleados o simples empleados de la administración, aquellos que se ubican en las gradas inferiores de la estructura administrativa y que son los que cumplen la ejecución. Con relación a las clasificaciones de los agentes de la administración, hay innumerables clasificaciones. Tenemos que tener en cuenta, sí, que hay agentes de la administración, tanto nacionales, provinciales como municipales, de acuerdo que sean las administraciones, y existen con relación a los mismos en cada orden, incluso dentro de cada orden con relación a cada actividad, los distintos estatutos que son establecidos por vía legal. Estos estatutos consagran los derechos y las obligaciones de los agentes de la administración, derechos algunos que emergen de la propia Constitución Nacional, por ejemplo el artículo 14 bis, que consagra uno de los derechos fundamentales que tienen los agentes de la administración, que es el derecho a la estabilidad. A su vez, los estatutos establecen un régimen disciplinario que entra en operatividad cuando los agentes de la administración incurren en inconductas que pueden generar estas inconductas un triple orden de responsabilidades, un orden de responsabilidad administrativo, disciplinario, pueden incluso generar un orden de responsabilidad penal y un orden de responsabilidad patrimonial. Todo este desarrollo, les recomiendo que por razones de tiempo, que ya se nos acaba, se remitan en su lectura, que está siendo suficientemente claro, al cuadernillo, fundamentalmente a la unidad 4, en el tema que nos ocupa en este momento, los agentes de la administración, les recomiendo su lectura. Les vuelvo a reiterar que todos los desarrollos de contenidos, aclaraciones o especificaciones que ustedes requieran, háganmelo a través de los medios ordinarios de comunicación que están establecidos dentro del sistema, fundamentalmente vía email y las plataformas correspondientes en las distintas unidades a las cuales tienen ustedes acceso a la red. Buenas tardes, muchas gracias por la atención.